Hay un fenómeno muy extraño que casi todos los que crecimos entre los 80s y principios de los 2000 compartimos. Todos teníamos esa película en VHS o DVD que amábamos ver, pero que tenía una escena específica que obligaba a la mayoría a taparse los ojos, esconderse detrás del sillón o salir corriendo del cuarto. Aunque tengo que ser súper honesto con ustedes, mientras todos mis amigos se tapaban los ojos, yo estaba fascinado con varias de estas escenas. Fui un niño que veía películas de terror desde muy pequeño, así que yo amaba estas escenas. Ok, eso sí estaba algo traumante. Entonces, entiendo perfectamente por qué a la mayoría de los niños les causó tanto daño psicológico ciertas escenas. Al parecer, durante décadas, a los directores y animadores se les olvidó por completo qué cosas eran apropiadas para la mente de un niño promedio, y decidieron colar secuencias de puro terror, monstruos horripilantes y momentos genuinamente perturbadores en películas con clasificación familiar. Cine y algo más. Bienvenidos a una nueva edición de Cine y algo más turbio. Hoy vamos a desbloquear esos recuerdos reprimidos de tu infancia. Apaga las luces y revisa debajo de tu cama, porque este es el top 7 de películas para niños que nos causaron pesadillas. Comenzamos. Empezamos en el puesto 7 con Monster House. Si la vuelves a ver hoy, te das cuenta de que la animación por captura de movimiento daba un efecto de valle inquietante rarísimo, donde los propios humanos ya se veían perturbadores. Pero el verdadero terror no solo venía de los sustos, sino del concepto tan denso que manejaba. La casa no era solo un monstruo, era literalmente una casa poseída por el cadáver de Constance, una mujer que murió enterrada en los cimientos de la casa. A través de la furia de la casa, la película nos hablaba de un tema súper maduro, el duelo tan doloroso, posesivo y profundo del señor Nevercracker, tras perder a su esposa. Y por si fuera poco, la cinta también tocaba de forma muy sutil esa etapa súper incómoda del crecimiento, cuando dejas atrás los juguetes y el Halloween para enfrentarte a la pubertad. Seamos honestos, eran temas psicológicos y emocionales totalmente complejos para intentar explicarlos a un niño en una tarde de domingo. Pero justo ahí radica la magia del cine de esa época. A pesar del terror, lo oscuro de la trama y lo infantil, la película terminaba empoderando a los niños con valores clásicos hermosos. Les enseñaba sobre el valor, sobre el heroísmo puro de tener que enfrentar tus propios miedos sin la ayuda de los adultos, y sobre todo el respeto, y la empatía al finalmente entender el dolor detrás del señor Nevercracker. Una joya absoluta, pero algo turbia. En el puesto número 6 entramos de lleno al territorio del body horror o terror corporal, cortesía de la época dorada de Disney. La escena en la isla de los juegos donde el niño polilla se transforma en burro es de las cosas más sádicas y perturbadoras jamás animadas para una película familiar. Ver a un niño llorando, suplicando desesperado por su mamá, mientras siente cómo le crecen orejas, pierde las manos y sus gritos humanos se convierten en rebuznos, es sinceramente traumatizante. Es una escena digna de una película del director David Cronenberg, pero metida en un clásico de nuestra infancia. Y aunque esta escena ya es suficiente trauma para toda una generación, la verdad es que Disney incluso le bajó muchísimo el tono a la historia original del autor Carlo Collodi. Los cuentos europeos en los que se basaba la Compañía del Ratón en sus inicios eran verdaderas historias de terror, sumamente oscuras, violentas y retorcidas. Pero bueno, ese es un tema larguísimo que definitivamente dejaremos para otro video completo de esta sección. En el puesto número 5 encontramos los efectos prácticos de Jim Henson, que en los años 90 convirtieron esta película en un clásico de culto. Las Brujas nos hizo desconfiar de cualquier señora mayor que nos ofreciera un dulce. El momento en el que Anjelica Huston se para frente a la convención, se arranca la piel de la cara como si fuera una máscara de hule y revela la horrible, grotesca y deforme gran bruja, marcó a toda una generación. Si viste eso de niño, te aseguro que dormiste con la luz prendida esa noche. Llegamos al puesto 4 con la joya indiscutible de Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli, que nos regaló 2 traumas por el precio de uno. El viaje de Chihiro es una película tan monumental que en 2003 se llevó el premio Oscar a Mejor Película Animada, algo histórico para el anime en Occidente. El pequeño problema fue que en esa época muchos padres alrededor del mundo asumieron ciegamente que si es de dibujitos es para niños chiquitos, y los metieron a las salas de cine sin saber el nivel de intensidad y surrealismo al que los enfrentaban. Porque sí, visualmente es hermosa, pero la escena donde los padres se transforman en cerdos gigantes y grotescos, devorando comida sin poder detenerse mientras su hija los mira aterrada, es bastante inquietante. Y ni hablemos del Sin Cara. Cuando muta en un monstruo gigante, se traga vivos a los empleados del balneario y empieza a vomitar lodo por los pasillos. Animación impecable y pesadillas aseguradas. Pero más allá del terror visual, lo verdaderamente fascinante y turbio de la película son las capas de significado que esconde. Durante años han circulado teorías en internet bastante fuertes y oscuras, nunca confirmadas por el director, claro, que aseguran que el balneario es una metáfora de la
y que la película completa es una representación del abuso y la explotación. Afortunadamente, la lectura más aceptada y hermosa es que se trata de una historia brutal sobre el crecimiento. Es ver cómo Chihiro, una niña mimada y asustadiza, se ve obligada a pelear de golpe contra la soledad absoluta, la avaricia del mundo adulto y la sobreprotección. Tiene que olvidar quién era para aprender a valerse por sí misma, ganar su libertad y salvar a sus padres con puro trabajo duro y empatía. Una obra maestra que te aterra y te hace llorar a partes iguales. La medalla de bronce se la lleva El viaje psicodélico que nadie pidió pero que todos experimentamos. Willy Wonka y la fábrica de chocolate de los 70s se promociona como una película mágica sobre dulces, ríos de chocolate y umpalumpas cantando, pero terminó siendo una trampa mortal y un thriller psicológico disfrazado de comedia musical. Para empezar, la historia siempre tuvo una base sumamente cruel. De hecho, durante mucho tiempo existió una leyenda urbana fuertísima que aseguraba que en la versión original del libro de Roald Dahl, o en el supuesto guión perdido, Wonka era literalmente un asesino en serie, y los niños morían trágicamente en cada cuarto de la fábrica, aunque eso se desmintió. A medias, ya que sabemos que quedan deformados de por vida, lo cual no es mucho mejor. El propio Dahl odió esta película porque sentía que Willy Wonka no era el protagonista, sino un sádico en el fondo. Pero si algo justificaba todas esas teorías de asesinato, fue la infame escena del túnel. Imagina que vas flotando tranquilamente en un barquito sobre un río de chocolate, cuando de repente entran a la oscuridad. Las luces empiezan a parpadear frenéticamente, y en las paredes se proyectan imágenes veloces y súper perturbadoras, gallinas decapitadas, gusanos sobre una cara, 100 pies e insectos gigantes. Y por si el terror visual no fuera suficiente, Gene Wilder empieza a cantar un poema cada vez más fuerte, luciendo genuinamente desquiciado y gritando como un villano de cómic. Esta escena, y en realidad casi toda la película, ha sido objeto de análisis cuadro por cuadro durante décadas, con miles de personas convencidas de que escondía mensajes satánicos, simbología oscura y propaganda de control mental. Hasta el día de hoy, nadie entiende qué necesidad había de incluir eso en una película para niños. La medalla de plata es para la secuela no oficial y completamente desquiciada de Disney. De regreso a Oz es un viaje febril. Estamos hablando de esta y no del original, porque en lo original en realidad en pantalla el único dato que se ve es el de la leyenda urbana del Munchkin colgado. De ahí en fuera la película es aterradora por todo lo que se sabe que pasó detrás de cámaras. Pero hablando de cosas que suceden en pantalla, en De regreso a Oz prácticamente toda la película es turbia. Tenemos el combo casi le dan terapia de choque a Dorothy. Tenemos a los rodadores, unos hombres espeluznantes con ruedas en lugar de manos y pies que ríen como maníacos mientras persiguen a Dorothy. Y por supuesto la princesa Mombi, que no tiene una colección de vestidos nuevos, sino una colección de cabezas de mujeres vivas que tiene guardadas en vitrinas a lo largo de un pasillo. No hay mucho que decir, es pura pesadilla de los 80, una película que solo parece de terror más que de otra cosa. Y en el indiscutible puesto número 1, la reina absoluta del terror infantil moderno, Coraline. Toda la película tiene una vibra espeluznante gracias a la magia del stop motion, pero lo que la corona en esta lista es su narrativa tan compleja y sus escenarios genuinamente perturbadores, que pasan de ser un sueño mágico a una prisión asfixiante. Además, es una película que cambia constantemente dependiendo a la edad que la veas. De hecho, el experimento perfecto es verla de niño y luego volver a verla de adulto. De niño empatizas con Coraline y te aterra el monstruo, pero de adulto logras comprender el estrés y la forma de ser de los verdaderos padres que solo intentan pagar las cuentas. Entiendes el aburrimiento y la soledad de la protagonista y te das cuenta de cómo esas situaciones tan humanas son las que le empujan directo a la trampa. Y hablando de la trampa, el clímax es terror psicológico y visual en estado puro. El momento exacto en el que la otra madre pierde la paciencia, revela su verdadera forma de araña desnutrida, con manos de agujas, y el mundo se desmorona convirtiéndose en una telaraña gigante mientras intenta coserle botones a los ojos a una niña, es sencillamente cine de terror perfecto. Esta película definitivamente está en mi top 10 de películas favoritas. Pero igual, eso es tema de otro video. Definitivamente sobrevivir a nuestra infancia y a los VHS de nuestras casas fue un deporte de riesgo. A veces los directores olvidaban que su público tenía 7 años, pero gracias a eso hoy tenemos estas joyas del cine turbio, infantil, y que aunque la gente no lo crea, transforma la forma de ver las cosas para los niños, e incluso los ayuda a madurar en cierta forma. Ahora te toca a ti ir al diván del psicólogo. ¿Cuál de estas películas te causó más pesadillas de niño? Me faltó mencionar Matilda y el terrible agujero de Tronchatoro, o quizás el final de Gremlins. Déjalo en los comentarios para saber que no fui el único encantado y traumado. Si te gustó esta edición especial de Cine y Algo Más Turbio, deja tu like oscuro, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.